Vamos con el análisis que desarrollamos cada vez que viene a nuestro estudio Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, encantado de estar contigo, Rafa. Y precisamente hablamos del sector financiero. La CNMV ha suspendido la cotización de BBVA Sabadell, sorpresa poca. Estamos a la espera de la decisión del gobierno sobre la OPA y mira que está dando que hablar, siendo heterodoxa, tardando tiempo. En cualquier caso, más allá de lo que sepamos luego, que será lo que valga, pero las filtraciones que recogía La Vanguardia, Correcto. El País, endurecimiento de condiciones, estructuras de decisión del Sabadell preservadas, bueno, una serie de circunstancias, yo creo que para desanimar, ¿no? Correcto, es fácil, yo creo que es fácil de entender, fácil de explicar. Al final, por supuesto, el gobierno, estoy hablando con ironía, con ironía. Estoy hablando con ironía. La decisión es sencilla. El gobierno, la democracia, va a decir que, por supuesto, no interrumpe, o sea, no mete palos en la rueda, pero van a ser unas condiciones tales que no le va a quedar más remedio al BBV que echarse para atrás. O sea, probablemente veamos un pulso. Yo no tengo la bola de cristal, no sé si Torres Vila dijo que si no le convencía, que terminaría defendiendo su derecho en los tribunales. Sí, pero al final el gobierno tiene la sartén por el mango, les va a poner unas condiciones tal que a nadie le interese seguir para adelante. O sea, yo te dejo, Rafa, yo te dejo que vengas a ICADE, pero vas a venir descalzo a las 9 de la noche y además vas a venir arrastrándote y si vienes ya veremos si entras por la puerta o no, porque luego soy el gobierno del principal país en el cual estableces el negocio. ¿A quién le va a interesar ir en estas condiciones? El problema es que estamos pasando de un gobierno que debería ser una administración pública en la cual la gente confiara a un gobierno mafia. Lo mismo es una palabra demasiado gruesa, pero esto de cobrar impuestos revolucionarios, si no haces lo que yo quiero, me recuerda a esta organización italiana, Rafa. Bruselas dijo que actuaría en caso de bloqueo político de la OPA, pero aquí lo que me parece verdaderamente complicado es determinar qué es bloqueo político. Totalmente. Bruselas actúa. Carlos Torres iría a los tribunales. La realidad es que el gobierno, nos guste o no, es quien manda y puede retorcer, porque además si estuviéramos hablando de otro gobierno, pues todavía podríamos esperar a ver si tiene capacidad o tiene los arrestos suficientes para seguir adelante o no, pero yo creo que si hay algo que Pedro Sánchez ha demostrado es que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salirse con la suya. Europa ya puede decir, pues lo mismo que Carlos Torres, misa en latín, que si Pedro Sánchez quiere empezar a poner palos en las ruedas, los pondrá sin duda. Ejemplo de ello es, por ejemplo, lo de la OTAN. Sí, vaya cruce de declaraciones y desmentidos, que si el 2, que si el 3,5, que si el 5. La primera pregunta, ahora si quieres vamos con la cumbre en sí misma, pero es que da igual lo que nos pidan, ¿podemos afrontarlo? A ver, yo vi en directo el domingo la declaración de Pedro Sánchez, o de P. Sánchez, vi la declaración de Pedro. En los argumentos, que es respondiendo a tu pregunta, ¿podemos afrontarlo? No, pero ni nosotros podemos afrontarlo, ni Italia va a poder afrontarlo. Y luego saca la carta, que es una carta ambigua. La declaración fue razonable. O sea, tenemos una situación de déficit, varios países tienen una situación de déficit que desde la OTAN, que se requiere unanimidad perfectamente, si no haces una rueda de prensa en público, si eres disimulado, pues vamos a poder ser flexibles con unos países frente a otros. Y en la carta lo que representaba era eso. No quiero ni pensar la cara que puso el que firmaba la carta cuando esa carta se hizo pública. O sea, y además, ¿cómo se hizo? Arrojándosela a la oposición, a Feijóo, y ahora la traduces y la lees. El problema es que esto, si se hubiera hecho con perfil bajo, sin llamar la atención, pues hubiera sido razonable. Automáticamente después del domingo, Pedro Sánchez dice, y además con fuerza, un 2% en lugar del 5%, dando unos argumentos razonables. ¿Qué dice Polonia? ¿Qué dice Bélgica? ¿Qué dirá Letonia y Estonia? Que la OTAN es algo mucho más serio que lo que Pedro Sánchez nos está trasladando. ¿Qué dirá Trump? Que yo creo que aquí está una de las claves. Pedro Sánchez, sin duda, y el que dude de ello, pues tiene un problema y que se lo haga ver. Sin duda está desviando la atención. Pero ¿cómo puede desviar realmente la atención? Pues haciéndose, me vas a permitir, Rafa, un Zelensky. O sea, a Pedro Sánchez le interesaría ser Zelensky en el despacho oval maltratado por Trump.
Y si ese escenario se cumple, pues ya tenemos telenovela para el verano. Pobrecito Pedro Sánchez, que se está esforzando. El Washington Post le dio el camino. Si Pedro Sánchez, esto lo publicó el Washington Post, si Pedro Sánchez es capaz de resistir a la corrupción, se pondrá en el contra Trump, se pondrá en la salvación del mundo frente a Trump. Pues Trump dice no a la inmigración. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Pues que sí, yo recojo inmigrantes y yo soy, pues está Santa Teresa de Jesús, Gandhi, y luego Pedro Sánchez frente al malísimo Trump. Pues yo creo que está preparando una telenovela para este verano. Y a mí, sinceramente, pues Rusia por un lado, por otro lado Irán, por otro lado Estados Unidos. A ver, por un lado, el mundo es mucho más serio que lo que hace ver Pedro Sánchez, pero luego veo el ataque de Estados Unidos y la respuesta de Irán de ayer. Y sinceramente, Rafa, a la altura está Pedro Sánchez de aquellos acontecimientos. Desde luego, lo que no va a conseguir es defender a España con inversión en armas. Somos los últimos, los que menos gastamos de todos. Nos sigue Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Italia y Portugal. Y también Croacia, con menos del 2%. Todos los demás, más del 2%. Decías, Estonia tiene un 3,43. Sí. Letonia, un 3,15. Estados Unidos, que no es el que más gasta, que es el tercero, 3,38. Polonia, un 4,12. Pero al final también tiene sentido. Todos esos le ven las orejas a los rusos. Pero vamos a unir los puntos. La OPA del BBV, el mensaje de Trump frente a la OTAN. ¿Qué tiene en común todo esto? Además, hablando de los presupuestos generales del Estado sin presupuestos. O sea, estamos hablando del gasto en defensa sin tener presupuestos aprobados. No, es imposible. Pues BBVA y las declaraciones de la OTAN tienen en común todo contentar a los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, o sea, dos por el precio de uno. Al mismo tiempo que contentas a tus socios de gobierno, desvías la atención de lo que son unos escándalos de corrupción que no se reconocen en las voces. Ni yo ahora soy el que está hablando aquí. Es una inteligencia artificial, como Rafa. Si no hubiera peritajes y tecnología para determinar eso. Pero ¿qué más da? Hablando de dinero y de inversión, sí. El ministro de Economía dice que a pesar de que nos han afeado en distintas ocasiones que no ejecutamos, que han llegado ya a 53.646 millones de Next Gen a la economía real. ¿Es así? A ver, 53.000 de 183.000. Por lo tanto, si fuera así, el grado de ejecuciones, y se acaban el 31 de diciembre del 2026, el grado de ejecuciones no llega ni de lejos al 50%. Y yo personalmente, que he tratado de buscar fuentes oficiales asociados con los Next Gen, si alguien pone en Google fondos seguimientos, encontrará una página web preciosa en la cual tienes un primer nivel informativo que está muy bien dividido por comunidades autónomas. Si llegas al segundo nivel, aprietas un link, llegas al segundo nivel, te deriva a cada comunidad autónoma y yo soy incapaz, y le he dedicado tiempo, y GPT también ha estado trabajando para mí, tratando de buscar eso es como dónde está esa información. Fiscal, las sociedades pantalla. Correcto. Yo no veo nada, no he sido capaz de ver nada. ¿Qué dicen estos que es un 53, ¿cuánto han dicho? 53.000 millones. Pues yo me imagino que habrán desviado hacia la seguridad social, hacia las pensiones, hacia defensa, hacia salarios de funcionarios, pues de esos 53.000, estoy hablando sin saber, a ojímetro, pues 15.000, 20.000 millones. Y luego además que si el kit digital, que si formación sobre, no quiero adjetivar, pero pues temas de temas ESG, pero a los amigos y a todos estos. Cursos en las universidades. Cursos en las universidades de provincias afines a ellos mismos. Pues yo creo que ya tenemos la distribución de estos fondos. La realidad es que nunca ha habido plan, Rafa. Y mientras cualquier sociedad moderna necesita una buena cantidad, lo más generosa posible, de inversión extranjera. Hemos visto cifras y baja en España al menor nivel desde el COVID. Es que se dice pronto. Me parece un termómetro que es muy peligroso, muy sintomático y del que se habla poco. Eso es. O sea, tenemos la inversión en educación, la inversión en sanidad, los hospitales públicos, las universidades públicas. Que alguien que me esté escuchando dirá, es que eso depende de las comunidades autónomas, que me da igual. O sea, me da igual la polarización. Tenemos cosas absolutamente importantes que, entre dimes y diretes,
están absolutamente abandonadas, porque al final un 70% de los presupuestos generales del Estado son inamovibles. Es la devolución de la deuda, estoy haciendo el consolidado con las pensiones, tiene que ver con los 200.000 millones de euros que nos gastamos al año, gastamos al año en pensiones, que viene de las cotizaciones, pero al final unos 40.000 millones de euros de impuestos van a pagar las pensiones. Y luego los salarios de los funcionarios, Rafa. El problema es que hay muy poco margen de maniobra. Y aquí es cuando lo que decía Pedro Sánchez el domingo, pues tenía razón, es que no tenemos para un 5% en defensa. Ese dinero que has mencionado es tremendo porque es la pella que tenemos los españoles, como cuando se habla, Sí. sabes, coloquialmente, dices, no puedo sacar la cabeza porque tengo comprometidos tantos pagos, tantos gastos, y como país los tenemos. Es Al tremendo. final es igual que una economía doméstica. Yo tengo 3 hijos. Mi mujer tiene un trabajo, yo tengo otro trabajo, pues al final tratamos todos los meses de que entre en casa más dinero del que sale. Si algún mes, por lo que fuera, de forma coyuntural, no sucede eso, pues hay que tirar de ahorros o incluso habría que endeudarse si es coyuntural, pero siempre tiene que entrar más dinero del que sale. El problema, si por lo que fuera no fuera, pues hay que gastar menos o buscar más trabajo, o sea, al final es economía doméstica. Cuando hablamos de economía nacional, Rafa, da igual porque el dinero no es pólvora del rey. Correcto. Pero en realidad es pólvora de todos los españoles que tienen y sobre todo, una estructura de país que Pedro Sánchez, yo creo que tristemente, y lo siento por dar malas noticias, es probable que siga gobernando hasta el 2027. El horizonte temporal que le preocupa ahora es diciembre de 2025, pero no por los fondos europeos, sino por su propia supervivencia. Tremendo. Por cierto, hablabas antes de el tipo de gasto, y he visto un estudio del Instituto de Estudios Fiscales que dice que pagaríamos más por sanidad, pero no por defensa. No sé si es porque estamos muy lejos de Rusia, estamos aquí en el balcón del Atlántico, casi cayéndonos de Europa, pero es llamativo, ¿no? No lo tenemos muy claro los españoles. Especialmente cuando nos tratan de vender, y digo vender, el gasto en defensa con lo que hemos visto desde el fin de semana en Irán. Llevo 2 semanas, yo creo que... El ataque a la base aérea de Estados Unidos fue tremendo. Es de gila. Que voy a atacar, esto es, el enemigo está ahí, coge el teléfono, pero el ataque de Estados Unidos y Trump con sus tweets. O sea, en la historia de la humanidad nunca se ha bombardeado instalaciones nucleares. Y yo creo que tampoco se han bombardeado instalaciones nucleares este fin de semana, por mucho que diga Trump. Al final... No sé cómo lo ha hecho, sí sé que el sábado los mercados se lo creyeron, yo me lo creí también, yo he dicho que el precio del petróleo iba a subir, pero ya ayer los mercados dijeron todo esto es una opereta. Han reaccionado en relación con la opereta, seguro que a algunos se habrá puesto las botas. Ayer vimos cómo bajaba un 7% el crudo después de un ataque de Irán. O sea, me refiero que esto está bajando a esta hora un 3%. Pero, insisto, Irán dice que va a atacar, yo en Twitter otra vez que es el fin del mundo, y después del ataque baja el crudo un 7%. Pues al final la pregunta es, y siento por usar ironía con esto, pero la pregunta es, ¿qué chiste nos están contando, Rafa? Es complicado, es verdaderamente turbador, porque no sabes al final cuál es la realidad a la que te tienes que enfrentar. Por eso también conviene hablar a veces de cosas más prácticas. ¿Y qué más práctico hay que la electricidad que nos sostiene en movimiento? Tuvimos el 28 de abril el famoso apagón, que todavía sigue coleando en cuestión de atribución de responsabilidades y que va a dar mucho que hablar, y que las eléctricas se están blindando y que hay acusaciones cruzadas y que veremos si esto no acaba en los tribunales. Pero hoy hemos conocido que el 17 de junio estuvimos a punto de tener otra cosa parecida. Y menos mal que aquí sí hubo algo de cabeza y se utilizó lo que se tenía que utilizar para salvarnos del apagón. A ver, al final, que ocurra un apagón es algo, o sea, el sistema, yo soy ingeniero industrial eléctrico y es imposible que se hunda el Titanic y es imposible que ocurra un apagón. Luego, una vez ya se ha hundido el Titanic, todos nos volvemos expertos. Y lo explicamos. Lo explicamos. Y al final, por un lado tenemos la inestabilidad de red, lo de la sincronía, lo de los volcanes, que metía el tema fotovoltaico, pero es que desde el día del apagón hay más ciclo combinado, que es el mismo ciclo combinado que en nuestro mercado marginalista
durante la guerra de Ucrania hizo que el precio del kilovatio hora se ponga a 250 euros kilovatio. O sea, me refiero que el ciclo combinado que ahora nos está viniendo tan bien es el que comentábamos que el tiempo marcaba el precio en su momento. Correcto. O sea, por un lado tenemos el sistema que tenemos, físico, el sistema industrial, el sistema basado en grandes plantas de generación, pero por otro lado tenemos el mercado liberalizado, entre comillas, que vende a precio marginalista. Y ahora otra vez, pues lo de soplar y sorber al mismo tiempo. Pues queremos ciclo combinado para que no se vaya la luz, pero es que al mismo tiempo, cuidado que el ciclo combinado es caro. Menos mal que lo de Irán parece que es una opereta, porque si no... Pero esto del ciclo combinado engancha también con la prohibición de Bruselas de cualquier tipo de contrato con Rusia, que aunque estamos en guerra no estamos en guerra directamente, pero prácticamente porque sostenemos a su rival. Sí, volvemos al apoyo... Hemos seguido consumiendo gas ruso, ahora parece que queremos terminar con ello en el 27, pero... Volvemos, hablando de Europa, al apoyo que va a dar Europa a Carlos Torres. O sea, al final Europa está ahí, puede decir, insisto, misa en latín, que si necesitamos gas, pues no será directamente desde Rusia, será un coldo de turno el que haga un acuerdo interpuesto con un tercer país. Como la famosa Dark, está la flota oscura, que no sé cómo consigue Vladimir Putin, pero que está el océano lleno de petroleros rusos saltándose las sanciones. Se hace el trasiego, se cambia de bandera, ¿y qué más da? O sea, digo ese que más da con resignación y con tristeza, pero al final desde Europa nos dicen, desde Europa nos hacen creer en la democracia, que es muy bonito, que lo de las creencias está muy bien y son respetables. Y una vez creemos en la democracia, estamos todos tranquilos, se ponen sanciones a Rusia, pero Rusia sigue exportando petróleo y a todos parece que se nos olvida por momentos que está China, porque al final el principal receptor de todo el petróleo que pasa por Hormuz no es Occidente como sí era hace 20 años, es China, un 70%, bueno, China, Asia, Japón, al final un 70% de lo que pasa por el estrecho de Hormuz, de lo que sale del Golfo Pérsico, pues va hacia Oriente Medio, va hacia Oriente. Y con esa reflexión nos quedamos porque es así, porque estaba claro que no le iba a convenir al propio Irán que sus principales aliados se vieran privados del petróleo que le compran. Vamos a despedir a Luis Gordía, profesor de ICADE, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti siempre, Rafa. Un placer. Vamos al boletín que nos trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.